Informábamos con respecto a un hallazgo que se produjo en Santa Florentina que corresponde, profesor, al hallazgo que usted hizo con el Instituto Interpretativo Ceramológico Aborigen. Cuéntenos de qué se trata, por favor. Bien, gracias por la pregunta y la oportunidad de divulgar nuestro trabajo. El ICA viene trabajando con un grupo de profesores multidisciplinarios en el cual hacemos tarea de campo para capacitar a nuestros niños en las escuelas, y la tarea de campo es sencillamente en diferentes áreas tomar registros, flora, fauna, geología, geografía y constatar de movimientos humanos en el pasado, en algunos casos con vestigios, si hay, de manera superficial, ¿sí? Siempre de manera superficial, porque tenemos muy entendido, muy en claro que hay normas que no podemos transgredir y las protegemos sobre todo. Y en base a eso, en un campo donde un privado nos facilita la posibilidad de ejercitarnos, hemos visto diferentes movimientos y vestigios. Y en una de esas hemos vislumbrado superficialmente restos óseos, o sea, restos óseos humanos, en apariencia, y lo hemos declarado a las autoridades pertinentes, como dice la ley 25743, ¿no? Ajá. ¿Esa ley de qué habla, profesor? Es la ley nacional de protección al patrimonio arqueológico de la nación. En este caso, se ejecuta en el departamento con cada una de sus normativas. Uh-huh. Porque bueno, se hace la convocatoria como corresponde a las autoridades, en este caso Gendarmería, que de acuerdo a la ley actúa de poder de policía, en cuidar que ese resguardo que está llevando a cabo ya desde ayer, están establecidos en el lugar con diferentes guardias y nosotros acompañando como corresponde y como está estipulado, y ellos son los encargados en estos momentos de haber hecho la convocatoria correspondiente a los idóneos en las áreas, ¿no? En este caso patrimonio de la provincia por arqueología, antropología, paleontología. Y bueno, el paso a paso. Claro, cuando ustedes están haciendo este trabajo de campo con el resto de los integrantes de ICA y de alguna manera también con aquellos alumnos que van tomando conocimiento de lo que nuestra tierra tiene, que sin ninguna duda forma parte de nuestro patrimonio cultural, ¿este descubrimiento de estos restos serían óseos o fósiles? ¿Cómo se denominaría correctamente? Son restos óseos. Restos son restos óseos. Óseos, sí. Ustedes pueden, a prima facie, porque entiendo que lo que hicieron fue resguardar el lugar para poder dar paso a esto, ¿no? A través de la ley nacional, que trabaje patrimonio de la provincia, Gendarmería en resguardo y ustedes, en el caso suyo, como descubridor. ¿Estos restos óseos corresponden a qué elementos? ¿Ustedes vieron que un cráneo, huesos, con cuerpo completo, destaparon nada más que una parte? ¿Estaba a la vista? ¿Dónde es el lugar específicamente? Claro, en realidad nosotros miramos, andamos por el terreno, ejercitamos la visión y se llama trabajo de contexto, porque es como que identificamos el contexto del lugar, si se encuentra un fragmento cerámico y se toma datos de todo lo que lo rodea a ese fragmento, en cuanto a la flora, fauna, el estado del tiempo, el terreno, el lugar, la geología, se toman coordenadas o se toman todas las medidas al caso como registro. Uh-huh. Y en este caso sabemos identificar cuando vemos restos de vestigios óseos, así sea animales, porque hay mucho. En muchos casos la mayoría son animales. En este caso se vio porque estaba como desbarrancado un sector, superficialmente también, y bueno, al correr las piedras y correr un poco se ve que son restos de un cráneo. Son restos de un cráneo humano, y por el deterioro evidenciamos que es algo muy antiguo, que es algo muy antiguo, porque bueno, dentro de lo que nosotros conocemos también hacemos el trabajo de estudiar nomenclatura humana, de entender cómo se hacen los procedimientos de carbono 14 para determinar el fosfato, si es hueso humano o animal, y entendemos de los movimientos estos y notamos que se trata de restos humanos.
Estos restos humanos de aproximadamente ¿cuántos años? De acuerdo a la zona que nosotros conocemos mucho, que el ICA viene trabajando hace muchísimo tiempo, y de esto lo sabe Patrimonio, porque sabe que somos instituciones que estudiamos y que analizamos desde informes, desde lo teórico, desde los textos a ejercicios de campo. Nosotros calculamos que se trataría por la zona de vestigios humanos de por lo menos 400, 500 años de antigüedad, de acuerdo a cómo están los restos, ¿no? Ajá. Y en estos 400 o 500 años, ¿a qué cultura correspondería? En este caso, estamos hablando estimativamente en el aire, Sí, 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 ¿no? sí, por supuesto. Correspondería a la cultura tardía, diaguita, de cultura tardía, ¿no? Periodo tardío. Un periodo que oscila entre los 600, 700 y 500 años. Ajá. Bien. Entonces, profesor, lo que usted está haciendo ahí es también ser partícipe, ya que es descubrimiento de ustedes, el hecho de poder servir hasta de vigía, digamos, porque estos restos óseos no van a quedar en Chilecito, se los lleva Patrimonio La Rioja. Estamos esperando precisamente a ellos que comunicaron que venían a hacer el levantamiento y llevar los restos a Capital. Sí, estaría muy bueno que en algún momento también el departamento tuviera no solo la concordancia de adherir a provincia y a nación, sino sus propias normativas, como para decir, bueno, establecemos un lugar de estudio, análisis, y los resultados quedan en el departamento. Por lo consiguiente quedarían todos los elementos, ¿no? Claro, lamentablemente el tiempo que nosotros hemos dialogado con otras personas que habían hecho otro tipo de descubrimientos a lo largo de tantos años, esos restos no siempre vuelven a Chilecito. Creo que una vez habían regresado y no sé si permanecían en uno de los museos, pero lamentablemente quedan en La Rioja o uno pierde contacto con esto. Como no es una noticia que impacte directamente en lo cotidiano, no hablamos de inflación o de precios o de algo o de un crimen, estamos hablando de algo que, bueno, es parte de la historia. Después se pierde un poco en el tiempo. ¿Qué conocimiento tiene usted de lo hallado en Chilecito que haya vuelto? Ninguno, lamentablemente, ninguno. Y lo que hay y lo que hubo, lamentablemente no se hizo un buen trabajo, un buen registro, no se tomó conciencia de los hechos, de lo sucedido, de los elementos. Ni siquiera un registro de clasificación donde podría determinar zona y saber de dónde provienen los elementos. Absolutamente nada, todo lo contrario a lo que hace el ICA, de la manera que trabajamos nosotros. Y es lamentable porque siempre que estoy en una clase con mis niños o con los chicos en diferentes escuelas, hay algo muy profundo en mi ser que me dice que se los tengo que decir, que un pueblo que no tiene raíces es como un árbol que no tiene raíces y un viento leve se lo lleva. Y nosotros no podemos permitir eso. Nuestro pueblo tiene que saber cuáles son sus propias raíces, con profundidad, saber de dónde somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Eso nos marca un futuro, un presente. Y lamentablemente es difícil sostener esto cuando nuestro árbol no tiene raíces profundas. Y puedo asegurarles con todo el corazón que nuestro departamento tiene raíces culturales muy, muy, muy profundas, muy profundas. ¿Qué vamos a hacer entonces con estos restos óseos que en apariencia sería de una persona o sería algo distinto? Sí, 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 son restos de una persona, son restos de un humano, de como me han enseñado a interpretar algunas personas ya muy ancianas que me decían y me hablaban de las gentes del pasado. Las gentes del pasado, fíjense en lo que dicen, ¿no? La gente del pasado. Qué importante acordarse y recordar y saber que tuvimos unas gentes del pasado que nos dejaron un legado patrimonial muy importante, en el cual o no lo sabemos entender o ignoramos o lo destruimos y lo perdemos. Lamentablemente, sí, en este caso los restos se los van a llevar, se llevarán a La Rioja. Algún día podemos pedir que me envíen los informes, pero nosotros ya hemos hecho varios intentos y no hemos logrado nada hasta ahora con algunos de los trabajos que ya hicimos hace mucho tiempo. Y lamentablemente, bueno, queremos los resultados para divulgarlos, ¿no? Porque miren qué fantástico sería. Sabemos que en el departamento no hay un trabajo en profundidad donde nos digan directamente que exista una nomenclatura propia de los seres que vivieron en el sector y quiénes eran y cómo eran.
cuando eso se puede lograr tranquilamente con los análisis científicos de los restos, ¿no? Bueno, a eso va mi pregunta. Cuando hablamos de restos óseos, decimos, bueno, y esto que también a todos nos involucra de alguna manera, nos atraviesa. ¿Cómo era la gente hace 400 o 500 años las que vivía aquí en Chilecito? ¿Cómo eran? ¿Qué hacían? ¿Cómo se alimentaban? ¿Cómo vivían? Bueno, además de las tamberías del Inca, que tiene también toda una historia particular, pero saliendo de las tamberías, ¿cómo éramos? ¿Cómo eran antes? O sea, son un montón de interrogantes. ¿Hay libros que estén graficando esto? Usted, profesor, que está en el tema. Ahí le diste en el clavo, en el clavo precisamente, Bertuzzi. Pues sabés que hace un tiempo que vengo escribiendo mis experiencias en esta zona y maravilloso. Un libro está listo, estoy buscando justamente sponsorizar para publicarlo y trabajarlo en las instituciones, incluyendo a la universidad. Y estoy escribiendo otro libro que se lo denomino Los Códices de la Cultura Aguada de Santa Florentina. Y bueno, es una intención que estoy llevando a cabo paso a paso y estoy por mostrar, en fin, trazos, guardas, líneas, argumentos que hacen a la zona. Esta zona fue una zona muy rica, de una cultura muy, muy avanzada, ¿no? Que desde una expansión, desde Catamarca se estableció en Chilecito como la cultura aguada. Estamos hablando de diaguitas, ¿sí? Sí. En una temporalidad muy importante, que han desarrollado en la zona grandes trabajos importantísimos, tanto hídricos como de construcciones, en el metal, han trabajado muy bien el metal, en la alfarería, fueron grandiosos en la alfarería, maravilloso, que es la parte que nos compete a nosotros, que es la parte donde derivamos a las artes, por eso llegamos a las muestras, a las exposiciones. Como decía Res González, un investigador argentino, que él unificó y redondeó el contenido de la cultura aguada y la denominó una superestructura social, una superestructura cultural, la denominó, así que imagínense, y que aún hoy sigue dando datos para estudiar, porque la cultura aguada no se terminó de vislumbrar por completo en total tanto misterio, tanto conocimiento, tanto saber. Qué maravilla es poder descubrir, pero además con lo que significa hoy, bueno, estar esperando a Patrimonio de La Rioja Capital, Gendarmería Así es. y ustedes ahí, o sea, en el registro fílmico o fotográfico, profesor, que le ruego por favor que lo pueda enviar, así también lo compartimos, porque de alguna manera sirve esto también para hacer salvaguarda de lo que nos corresponde. Esto es nuestro. Y vemos cómo se lo llevan, todos se lo llevan. Y particularmente Totalmente. hace casi 40 años que estoy escuchando lo mismo. Y acá se descubre y se lo llevan. Totalmente. Yo te digo sinceramente, Bertuzzi, a veces sueño con que aparezca alguien y me diga, Guido, vamos a hacer esto. ¿Nos puedes dar una mano? Pero con todo el corazón, para resguardar y proteger y ver las maneras de difundir y divulgar tanto saber, tanto conocimiento que hay por delante. ¿Y qué sería? ¿Cuál sería la forma? ¿Un museo, charlas, una escuela? Bueno, instituto ya lo tienes, que es ICA, pero ¿de qué forma hacerlo? ¿Consejo Deliberante? ¿Municipalidad? ¿Existe patrimonio municipal? Bueno, archivo. Bueno, hay un montón de direcciones que se relacionan con nuestro patrimonio. ¿Están ahí? Directamente te digo, no entiendo cómo funciona, nunca lo entendí. Le busqué las formas, pero nunca lo entendí cómo funciona, de qué manera. Pero te voy a contar un ejemplo de unos amigos que yo tengo, por ejemplo, en Patrimonio de Santiago del Estero, donde Chilecito no sabe que el ICA hizo otros procedimientos en Santiago del Estero, con Patrimonio de Santiago del Estero, representando a Chilecito. Y en esos procedimientos vimos la dinámica de trabajo que tienen, y la verdad que es fascinante. Es sencillamente un edificio que se llama Patrimonio del Departamento Tal de Santiago del Estero. Es un edificio dividido en 2 salas o 3, donde se dedican precisamente a esto, a análisis y trabajo de los elementos, definiciones, tipificación, clasificación, y después desde ahí parten a los museos. Pero ya parten con una base importante de estudio, de análisis, ¿no? Eso sería fantástico, tener nosotros en el departamento un lugar así.
En la zona del Trapiche también se había encontrado algo, ¿verdad? ¿O es en este mismo lugar? Del Trapiche es cercano, pero en fin, yo estimo de que esta zona, como nunca ha sido trabajada, nunca ha sido estudiada, analizada, Mm. hay mucho por hacer. De hecho, Patrimonio cuenta en su haber con un hallazgo que nosotros hicimos en el 2014, 2015, que se declaró también un cuerpo casi un 90%, un 95% completo con una urna funeraria. Mm. Se hizo la declaración pertinente también con todo el procedimiento como tenía que ser, y bueno, se levantó y se llevó también a la provincia. No tenemos idea Y quedó de los ahí. resultados. Año 2014. Así es. Ahí desde... Se publicó en el diario, los medios lo supieron. Sí, Lo hicimos a nivel institucional, como lo hacemos siempre, en claro. ese nivel educativo. Y bueno, aportamos de esa manera en diferentes departamentos de la provincia, hicimos muchos trabajos de esa manera. Mm. Hemos declarado un pucará en Anillaco con el arqueólogo Gabriel Acuña hace muchos años. En fin, se han hecho muchos trabajos de este nivel en diferentes departamentos de la provincia. Guido, cuando se hace un descubrimiento como este, como decías en el año 2014, que se realizó también, ¿esos restos, cuando son analizados, están a resguardo o ha sabido que después, por no tener el lugar adecuado, la temperatura, el espacio, se perdieron, no se pudieron recuperar o mantener? No sé, no tenemos idea de lo que pudo haber pasado, no tenemos idea de los resultados, no tenemos idea de nada, Mm. porque no sé cómo decirlo, pero nosotros somos personas muy abiertas, muy sencillas, trabajadores, estudiantes, profesores, y nada más que eso, pero no logramos con esta sencillez y estas maneras no logramos ni conmover ni llegar a nadie porque no tenemos posibilidades de resultados, sencillamente y lamentablemente. Ay, qué decepción, qué tristeza, qué angustia, qué cúmulo de sensaciones supongo debe suceder ahora. Descubrís algo. Vienen, se lo llevan a La Rioja y después, gracias, si te he visto no me acuerdo. Sí, 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 lamentablemente sí, es así. Pero bueno, nosotros seguimos apostando y aportando nuestro trabajo, como lo pusimos en su momento en una publicación que hicimos, que esto para nosotros es como andar y ver fragmentos de un espejo despedazado y Mm. disperso por toda la provincia. Bueno, nosotros ese espejo, a Dios gracias, lo intentamos juntar, armar y ver verdaderamente las imágenes que hay detrás. Sin duda, lo que reiteramos, Guido, te pedimos por favor las imágenes, fotografías del lugar de la gente que está trabajando. Es importante, hay que armar este rompecabezas de alguna manera y quizás en algún momento alguien diga, ¿se acuerdan cuando se descubrió? ¿Se acuerdan a dónde fue? ¿Se acuerdan? Sino para que la historia que en Chilecito siempre se intenta mantener, reflejar, hablamos tanto de nosotros, el patrimonio, lo que somos, y dejamos Así, ir así, o sea, y dejamos ir lo que se descubre acá, si es nuestro. O sea, exactamente, exactamente. Y yo a la audiencia, a tu público querido, a tu gente, a vos, te hago este comentario al siguiente. Yo para llegar a esta situación tuve que haber conocido a Carlos De Caro y haber estudiado a De la Fuente. Ellos son mis inspiradores, yo los sigo, eso es la posta que tomé de ellos dos. mm, qué importante, qué importante. Bien, con Decaro te cuento, he recorrido las tamberías del Inca hace 30 años atrás. Hay una filmación de más de 3 horas que por ahí debe andar, donde él explicaba, junto con el profesor Carlos Cid, lo que era ese lugar antes. Yo en esa época hacía un programa de televisión y bueno, eso se vio allí. Así que entiendo muy bien esto que significa y el amor que tenía el profe de Caro por todo lo que hacía, entre tantas otras personas. Y en este caso, bueno, mantenés este espíritu.
Nuevamente gracias y bueno, que todo esto sirva para los que nos están escuchando, que alguien haga algo, además de lo que hace el profe Guido Ruiz. Guido, un abrazo, muchas gracias. Gracias a vos y un saludo a toda la audiencia, a toda tu gente y mucho cariño para todos. Gracias por estar, gracias por apoyarnos. Al contrario, un abrazo inmenso. El profesor Guido Ruiz, Santa Florentina, un nuevo descubrimiento, restos óseos de 400 o 500 años, viene patrimonio de La Rioja y por ley nacional se lo lleva.